Puedes seguirme en YouTube, Spotify, TikTok, Facebook, Instagram, Twitter y Telegram. Hola y bienvenidos a Biblicristo. Quizás alguna vez te has preguntado, ¿el Antiguo Testamento ya no es válido? O quizás estés viviendo pensando que es así, pero aquí vamos a encontrar la respuesta a esta pregunta. Jesús llamó a los libros sagrados en su época escrituras en Mateo 21:42. Actualmente es conocida como Santa Biblia, escrita por cerca de 40 escritores con un periodo superior a 1500 años. Juan 5:39. Escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. En la época de Jesús no estaba todavía el Nuevo Testamento, así que en lo que se refiere Juan 5:39 es al Antiguo Testamento. Y encontramos que Jesús nos dijo que en ellas tenemos la vida eterna, porque el Nuevo Testamento fue escrito incluso 20 años después de la muerte de Jesucristo. Así que se refiere al Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento da testimonio de Jesús. Entonces Jesús aquí en este primer pasaje nos encontramos la primera pista de que el Antiguo Testamento no es invalidado hoy. Mateo 22:29. Entonces respondiendo Jesús les dijo: erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Este pasaje nos quiere decir que los fariseos estaban equivocados e ignoraban las Escrituras e incluso los doctores de la ley, porque ni siquiera reconocían el tiempo en que estaban, que Jesús había llegado a la tierra y que el Antiguo Testamento había profetizado sobre él. Porque Jesús era un profundo conocedor de las Escrituras. Desde su infancia tenía una afinidad especial con las enseñanzas sagradas. Con 12 años ya discutía con los doctores de la ley y al ser tentado por Satanás demostró su infinita sabiduría al responder con un escrito está. Y no solo fue antes de su muerte, antes de su crucifixión, sino que después de su resurrección, cuando iba en camino con 2 de sus discípulos, les iba comentando las Escrituras y cómo tenía que pasar con el Cristo. Entonces Jesús cada vez nos va mostrando que el Antiguo Testamento es tan importante como el primero, porque ambos son inspirados por Dios, por el Espíritu Santo y son la palabra de Dios. Mateo 5:17. No penséis que he venido para abolir la ley o los profetas. No he venido a invalidar, sino a cumplir. Los libros que hoy conocemos como Antiguo Testamento eran la ley y los profetas mencionados por nuestro Señor Jesús. Ley era para referirse a los 5 primeros libros de la Biblia en el Antiguo Testamento, también conocidos como Pentateuco, que son Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Y profetas se refiere al resto de los libros, hasta Malaquías. Además, todos, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, fue inspirado por el Espíritu Santo y no por humanos. Segunda de Pedro 1:21. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los hombres santos de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Este pasaje nos dice que todas las Sagradas Escrituras fueron inspiradas por el Espíritu Santo y no por voluntad humana. Obviamente hay que tener en cuenta que los autores, por ejemplo en Job, cuando hablan sus amigos y hablan Dios, esto hay que tenerlo en cuenta que es la autoridad. La autoridad máxima es nuestro Dios. Las palabras de los personajes es diferente, pero la Biblia fue inspirada por el Espíritu Santo y es la palabra de Dios. Juan 17:17. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad.
Hoy en día, los budistas creen en las enseñanzas de Buda, los musulmanes creen en el Corán, los espiritistas callecistas en los escritos de Allan Kardec, los mormones en los escritos de Joseph Smith, y los cristianos, para ser auténticos, tienen la Biblia como única autoridad, norma de fe y práctica. Hoy en día hay muchas religiones y esto sucede porque muchos no han oído la verdad o han escuchado la verdad y no les ha parecido o no las ha aceptado y han conformado otras instituciones religiosas. Jesús nos enseñó en la parábola del sembrador que la semilla es la palabra de Dios, sembrada en nosotros, y que según el terreno es nuestra disposición, nuestro corazón, de recibirla con gozo o no aceptarla. Apocalipsis 14:12. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. En el anterior pasaje bíblico, Dios nos mencionaba cuál era su pueblo verdadero. Al mencionar ley o mandamientos, en algunas versiones de la Biblia, se refiere al Antiguo Testamento, puesto que en el Antiguo Testamento es donde se encuentran los 10 mandamientos de la ley de Dios. Éxodo 23 en adelante. Mateo 24:35. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Isaías 48. Se seca la hierba y caen las flores, pero la palabra de nuestro Dios subsiste eternamente. Algunos creen que el Antiguo Testamento perdió su valor, pero en los evangelios nos muestran que Jesús recurría constantemente a textos del Antiguo Testamento como investida de máxima autoridad, y además utilizó pasajes del Antiguo Testamento cuando Satanás lo tentó. Lucas 11:28. Y él dijo: antes, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Con esto concluimos que el Antiguo Testamento es tan válido como el Nuevo Testamento. Entonces debemos aceptar las Sagradas Escrituras, Antiguo y Nuevo Testamento, y obedecer sus palabras, porque Jesús nos dijo que en ellas encontramos la vida eterna y dan testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Ora conmigo. Gracias, Padre Santo, por darnos la oportunidad de saber tu voluntad. Ayúdanos cada día a seguirla, en el nombre de Jesús. Amén.